Bienvenidos, amigos televidentes, a Pensamiento Crítico. Parecería que yo entrando y como que escuché al señor Abraham Verduga en una hemorragia de felicidad por su Barcelona. Tranquilo, don Abraham, tranquilo, que la final es la única final de clásico, la hemos ganado nosotros, no cante victoria todavía. Esperemos llegar y nos vamos a encontrar ahí. Emelec seguramente de nuevo va a ser campeón. ¿Qué dice usted, Mauro Andino? Gracias, Carlos, buenos días, pero no se olviden a la Liga de que Liga Deportiva Universitaria, el mejor equipo del Ecuador y el rey de copas, está un tanto dormido, pero va a despertar. Así que me gustaría una gran final, Liga Barcelona. ¿Cómo que Liga Esa sería una gran final. ¿Qué pasó? Pues usted parece que está viviendo con una eterna tortícolis mirando hacia atrás de las glorias del pasado. Hay que vivir el presente. Entremos, Mauro Andino. Muy buenos días. Gracias por haber aceptado nuestra invitación. En el segundo bloque tendremos a Raúl Vallejo, ministro de Cultura, para hablar sobre los fondos concursables. Por cierto, Mauro Andino, bueno, entremos en materia. La Comisión de Justicia ha ido avanzando sobre la determinación de exfuncionarios que han tenido cuentas o tienen, ¿no? Mantienen cuentas en paraísos fiscales. El tema pasa por lo siguiente: no solo se debe quedar en la determinación y en la ubicación, sino en la fiscalización sobre el origen de esos fondos y si se están manteniendo en los cargos públicos o no se están manteniendo en los cargos públicos. Carlos, buenos días, ecuatorianos, ecuatorianas. Bueno, este es un tema de trascendental importancia, no solamente para el Ecuador, sino varios países del mundo, en donde lamentablemente gente que se ha enriquecido, gente que ha obtenido ingentes sumas de dinero, sacan a paraísos fiscales. Sacan a paraísos fiscales, a compañías offshore. ¿Por qué? Porque en esos países los tributos prácticamente son muy bajos, hay un secretismo tremendo donde no se puede acceder a esa información, ¿sí? Y no se puede llegar a determinar si esas compañías pertenecen a Juan, a Pedro, a María, a Teresa o a quien sea. Y por otro lado, ¿qué es lo que se hace? Causar un gravísimo perjuicio al estado origen de donde nacen esos recursos, como es el caso del Ecuador. Se debilita la dolarización, prácticamente se atenta en contra de la economía del pueblo ecuatoriano, porque con esos recursos económicos se podría generar una obra social más grande, esa obra pública que tanto ha venido reclamando el Ecuador y que lo viene llevando a cabo el presidente Rafael Correa. Pero eso en el contexto por un lado, pero por otro lado, vamos Carlos, vamos a mi pregunta. Vamos a la pregunta ahí. Yo ya he tratado el tema del sector privado con recursos en paraísos fiscales, lo he tratado en extenso. Vamos a lo segundo, así es, en lo segundo, mira, hay varias acciones que deben seguirse, no solamente dentro del ámbito de la Asamblea, en donde ya se presentó un informe por parte de la Comisión de Justicia, determinando una serie de sugerencias. Primero, que la Contraloría General del Estado inicie exámenes especiales en contra de algún exministro y presidente de Petroecuador, porque existen serias dudas de que podría haber un enriquecimiento ilícito. O sea, hay sospechas. Hay sospechas, hay presunciones, porque por allí no aparecen, por ejemplo, justificado la adquisición de un lote de terreno, de una construcción que pasaría el $1.000.000 y que no está determinado en las declaraciones juramentadas, ¿sí? Hay funcionarios, una lista de aproximadamente 13 de menor rango. ¿Funcionarios o exfuncionarios? Funcionarios que todavía trabajan en Petroecuador. Que mantienen recursos en paraísos fiscales, efectivamente. ¿Estamos hablando de recursos de dinero efectivo o estamos hablando de propiedades que están dentro de unas compañías constituidas en paraísos fiscales? De todo, Carlos. Allí están estableciéndose los nombres y apellidos en ese informe. Por eso es que hemos pedido que sea la Contraloría que inicie exámenes especiales para determinar si han cometido el delito o no de perjurio, para determinar si esas declaraciones juramentadas patrimoniales están acorde a sus ingresos y a sus egresos, porque aparecen algunos con unos montos tremendos, inconsistencias, por ejemplo, en esas declaraciones juramentadas de varios funcionarios, que inclusive del propio fiscal, hay algunas inconsistencias que debería la Contraloría determinar. Pero por otro lado, lo que hablamos de Alex Bravo,
Alex Bravo, que ya está procesado penalmente, pero allí ampliamos nosotros el informe en base a la documentación que nos llegó del Servicio de Rentas Internas, en base a la información que recaudó por sí solo Cristian Viteri, el compañero de la Comisión de Justicia. Y por ello es que pedimos también, a más de la Contraloría, que intervenga el Servicio de Rentas Internas para determinar si se ha cumplido con el pago de tributos, impuestos fiscales, una serie de hechos. Pero vamos por parte. Ustedes me dicen, está el informe, está determinado, y me han mencionado aquí algunas acciones que dentro de la Comisión de Justicia está solicitando que se emprendan. El señor Contralor General de la Nación, ya desde hace algún tiempo, y me acuerdo en la época que el fiscal era Washington Pesantes, decía, guacho, hay que hacer algo, pero el hay que hacer algo más o no a show mediático, pero no hay ningún tipo de acción visible para poder asignar responsabilidades y sanciones, ya sean penales o administrativas. Ahora, la Asamblea Nacional es la nominadora del señor Contralor. En ese sentido, ¿piensan llamar al Contralor para que informe sobre los avances de las investigaciones, de las acciones que ustedes están solicitando? Nosotros, como Comisión de Justicia y Estructura del Estado, cumplimos con nuestro trabajo. El CAL nos pidió que presentemos un informe, que hagamos las investigaciones, y eso es lo que hicimos, entregar ese informe a la comisión, pero determinando ahí. Pero el informe, Carlos, lo puedes entregar, pero si va a estar en el archivador, en el Arturito que se conoce, que está en el escritorio, no sirve para nada. Carlos, nosotros determinamos en el informe que el CAL, como Consejo de Administración de la Legislatura, de acuerdo a sus facultades constitucionales y legales de creer pertinente, pueda disponer el inicio de un juicio político. Claro, porque nosotros no podemos hacer un juicio de valor, pero el CAL sí puede determinar que la Comisión de Fiscalización y Control Político pueda iniciar un juicio político. Mauro Andino le está trasladando entonces la responsabilidad al CAL, donde la mayoría en cuanto a su conformación son del mismo movimiento y organización política a la que te perteneces. No es que nosotros queremos lavarnos las manos, cuidado. No, porque, no he dicho lavado las manos, pero yo trasladando. Digo, la responsabilidad lo tiene el CAL, porque el CAL pasó a la Comisión de Justicia las 2 resoluciones a través de las cuales nos pidieron que llevemos a cabo la investigación. Hacer juicios de valor no podíamos hacerlo. Lo que hicimos es determinar allí las sugerencias claras y precisas de varios funcionarios, inclusive de algunos que ni siquiera aparecen en los medios de comunicación, y vamos más allá hasta de las universidades. Pero vamos a lo siguiente, mi querido Mauro, tú me dices no podemos hacer juicio de valor, pero tú me acabas en esta pequeña entrevista, en este pequeño espacio que tenemos, me acabas de plantear ciertos hechos. Dice, hay sospechas de enriquecimiento ilícito de determinado funcionario. Por otro lado, me hablas de que no se han presentado esos recursos que se mantienen en declaraciones en paraísos fiscales de algunos otros funcionarios que todavía dice se mantienen en Petroecuador, no constan en las declaraciones juramentadas. Entonces, ¿qué tengo que pensar? Bueno, si hay me estás planteando hechos. Obviamente. Pero eso ya no es una presunción. Me estás diciendo, tienen en paraísos fiscales y no constan en las declaraciones juramentadas. Eso no es una presunción. Pero, Carlos, quien tiene que determinar esa responsabilidad es la Contraloría General del Estado. ¿Por qué? De acuerdo a la ley, de acuerdo al artículo 5, 6 y siguientes, es el organismo encargado de hacer el examen pertinente y en base a ello encontrar una posible responsabilidad administrativa, civil o penal. Y si hay una responsabilidad penal por un posible enriquecimiento ilícito o simplemente por el delito de perjurio, por una serie de posibles delitos, remitir a la Fiscalía y la Fiscalía iniciar una indagación previa, formular cargos o iniciar una instrucción fiscal, pero eso le compete a la Contraloría y le compete también al Servicio de Rentas Internas. Pero dentro del proceso de investigación de la comisión que tú presides, ¿pudieron llamar al actual gerente de Petroecuador a decirle, señor, hemos encontrado esto y estos funcionarios se mantienen todavía? ¿Qué respuesta hay y qué tipo de acción va a realizar Petroecuador? Mira, han comparecido una serie de funcionarios y en el informe está detallado, y en base a ello, tanto el ministro acá o el presidente de Petroecuador tienen que depurar a varias personas que están allí o simplemente pedir ellos también, acogiendo este informe, a que se lleve a cabo estos exámenes especiales. Dejemos a Petroecuador por un lado, mencionaste al fiscal, dices hay cosas que todavía no están muy claras. ¿Cuáles son esas cosas, Mauro Andino? Hay algunas inconsistencias que no coincide, por ejemplo, el número de cuenta, ¿sí?
con la cuenta que reposa ahí en el informe. ¿Por qué? Porque nosotros pedimos información por nuestra parte a los notarios. La Contraloría no nos entrega informes, solamente nos dice las declaraciones juramentadas se hicieron ante tal notario y en tal fecha. Y vaya busque. Y vaya busque. Entonces nosotros por nuestra cuenta recaudamos esa información. Pero aparte también el fiscal o los ministros o quienes han estado involucrados en este informe, sí, nos han presentado su información. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Prácticamente cruzar esa información para ver si coincide. Entonces hay algunas inconsistencias que es de competencia de la Contraloría determinar si en verdad se ha cumplido o no con sus obligaciones. El fiscal de la Nación ha dicho: yo no tengo recursos en paraísos fiscales, lo que tengo es registrada una propiedad a nombre de una compañía y no hay dinero de por medio en términos de efectivo en paraísos fiscales, y ha dicho: voy a dar de baja esa compañía dentro de los paraísos fiscales. Efectivamente, él lo ha dado a conocer, que lo ha dado de baja ya, pero lamentablemente en ciertas declaraciones pues no determinó, no ha determinado la tenencia de esa compañía, de esos $10,000 en acciones. Sabemos que no solamente cuesta $10,000 esa casa de la que se habla a través de la compañía Madrigal, sino que podría costar muchísimo más. Entonces, ¿quién tiene que determinar todos estos pormenores? Es precisamente la Contraloría. Lo que usted me está diciendo, mi querido Mauro Andino, Carlos Rabascal, mejor invita al Contralor. Bueno, aquí el Contralor también tendría que dar a conocer qué es lo que está haciendo, qué es lo que ha hecho, igual la Fiscalía también, qué es lo que ha hecho, y el Servicio de Rentas Internas. Nosotros como Comisión de Justicia hemos aportado para que esto se clarifique, Carlos, y estos elementos que constan en el informe le va a servir al Contralor, a la Fiscalía, al Servicio de Rentas Internas, y es por ello que yo estoy de acuerdo con la propuesta del Presidente de la República de ese pacto ético-político para combatir a esas compañías offshore y a esos paraísos fiscales. Si bien es cierto, el dinero puede ser lícito en ciertos casos, pero también en otros puede ser producto de lavado de activos, de tráfico, de trata de personas, evitar el pago de tributos, de impuestos y una serie de hechos que vienen a desestabilizar al régimen de un país. Por ello yo aspiro y espero que la consulta popular del mes de febrero, el pueblo ecuatoriano le respalde al presidente en esta cruzada social para combatir los paraísos Mauro Andino, fiscales. muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, bueno, Carlos. seguramente tus declaraciones el día de hoy van a traer bastante ruido y bastante polémica. Gracias, Mauro Andino, presidente de la Comisión de Justicia. Brevísima pausa y regresamos con don Raúl Vallejo, ministro de Cultura, con quien vamos a hablar sobre los fondos concursables. ¿Qué va a pasar en Loja en noviembre? También sigan en la sintonía de Ecuador TV.